Recordemos que el sábado fue hecho, dice, para eternidad. Y como fue hecho para eternidad, tiene que ver con nuestra salvación también. Así que seamos reverentes en este sábado, recordando que cada momento de este tiempo es santo para el Señor. Quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, en este día especial para dar bienvenida a todos los hermanos que vinieron hoy, miembros aquí de la congregación, hermanos visita, pero también a aquellos hermanos que internacionalmente nos miran a través del canal Holan 7 Internacional, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de los distintos canales de este medio que funciona en distintos países, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y Latinoamérica. Así que sean bienvenidos todos y hoy vamos a disfrutar de este banquete espiritual. Antes de iniciar el estudio de la escuela sabática, vamos a pedir la bendición de Dios orando, ¿verdad? Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias infinitas por darnos estos momentos preciosos de oportunidad para salvación. Ayuda a aprovechar esta oportunidad en estos tiempos de paz todavía, porque sabemos que nos esperan momentos críticos, momentos difíciles, los más difíciles en la historia de la humanidad, y ayúdanos a prepararnos para esos momentos, Señor. Y tú nos estás preparando, nos estás instruyendo cada día a través de tu palabra. Y en esta mañana tú quieres instruirnos también a través de tu palabra para que cada uno de nosotros podamos crecer en gracia y en conocimiento para la salvación. Te pedimos la bendición del Espíritu Santo a esta hora, que vamos a abrir tu santa palabra, que el Espíritu Santo lleve esa palabra a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de ayer estudiábamos en el inicio de sábado un tema de mucha importancia, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y hoy no vamos a estudiar un tema de santificación, el día de ayer fue ese tema. Hoy vamos a estudiar un tema también para nuestro crecimiento en el ámbito de el conocimiento intelectual o el conocimiento de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios es un banquete servido en la mesa de Dios. Y este banquete está constituido por distintos alimentos, ¿verdad? Y hoy vamos a disfrutar de uno de los alimentos de este banquete. Vamos a estudiar hoy, el tema de hoy lo vamos a titular como la validez del Antiguo Testamento para los cristianos. Validez del Antiguo Testamento para los cristianos. Es muy interesante este tema. Algunas veces ya hemos hablado de él aquí, ¿verdad? Pero siempre que estudiamos un tema y lo repetimos, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Tenemos que recordar algo antes de entrar al tema. El Antiguo Testamento hoy, para muchas de las iglesias cristianas, lo consideran como obsoleto, otras lo consideran solo como datos históricos, otros lo consideran como abolido totalmente y que solo el Nuevo Testamento tenemos que estudiar para salvación. Y presentan diversos argumentos. Uno de los argumentos que presentan más es que el Antiguo Testamento era salvación por obra. Se predicaba la salvación por obra basado en las obras de la ley. Y que el Nuevo Testamento es salvación por gracia, dice. Entonces, la gracia viene a anular la obra. Ese es uno de los argumentos que presentan muchas personas de otras iglesias. Pero también presentan que el Antiguo Testamento lo consideran como el antiguo pacto y el Nuevo Testamento como el nuevo pacto.
Pero el antiguo, al hacer un estudio muy cuidadoso, encontramos que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Son dos cosas diferentes que no podemos mezclarlas, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos hecho esa distinción aquí. Entonces hoy vamos a presentar algunos argumentos que son necesarios mostrar para que nosotros tengamos una base como cristianos, como hijos de Dios, como pertenecientes a la iglesia de Dios, al remanente, para que podamos nosotros ayudar a los otros hermanos que están en las otras iglesias y puedan salir de ese error, ¿verdad? Vamos a presentar algunos argumentos que demuestran la validez del Antiguo Testamento. Vamos a escribir algunos argumentos que demuestran la validez del Antiguo Testamento. El primer argumento que vamos a escribir es para Jesús y los apóstoles. Primero, para Jesús y los apóstoles, el Antiguo Testamento eran las Escrituras, eran las Sagradas Escrituras. Y Cristo Jesús hizo mención en varios pasajes, pero uno de los pasajes principales, en el cual Cristo Jesús hizo mención del Antiguo Testamento como la escritura de su tiempo y válida para cualquier tiempo, es en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas un poquito rápido, porque el tiempo avanza, ahora es corto siempre. San Lucas, el capítulo 24. Recordando que en Lucas 24, recordemos que Jesús ahí ya resucitó, es el día domingo, el primer día de la semana, y Jesús resucitó, y el relato dice de que iban dos caminantes, dos discípulos de Jesús caminantes a un poblado de Maús, y iban haciendo comentarios de lo que había ocurrido con el Salvador, ¿verdad? Con la muerte. No quiero leerles tanto, ¿verdad? Solamente quiero mencionarles los versículos que necesitamos para el estudio. En este caso, en Lucas 24, solo vamos a mencionar algunos versículos como el 25 al 27, vamos a leerlo. Y vamos a leer después del 44 al 46. Por ejemplo, en el versículo 25, cuando Jesús entra, se les aparece a ellos y entra al diálogo con ellos, y Jesús les comienza a hablar del Antiguo Testamento, a hablar que las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de él. Entonces dice el verso 25, a los dos caminantes. Entonces él les dijo: oh insensato, a los dos caminantes, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27 es importante. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante eso. Comenzando desde Moisés, dice, y todos los profetas. Cuando menciona aquel versículo a Moisés, está significando el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Se está haciendo referencia a Jesús a los 5 libros de Moisés. Que los 5 libros de Moisés, más todos los profetas hasta Malaquía, que era el último profeta, eso era considerado como las Sagradas Escrituras. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Bueno, dice Jesús, las Sagradas Escrituras son los libros de Moisés más los libros de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso constituye las Sagradas Escrituras. Pero en el versículo 44, ya en la parte final, dice que, y 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí prácticamente Jesús da la clasificación del Antiguo Testamento en las tres partes que está clasificado, según el canon hebreo, ¿verdad? Y dice ahí de que habla de ley de Moisés, más profetas, más, ¿qué más dice? Salmos. En otras escrituras dice escritos, salmos. Eso constituía el Antiguo Testamento. Y cuando se refiere a ley de Moisés, no se está refiriendo específicamente a una de las leyes, ni rituales, ni ceremoniales, ni leyes civiles, ni incluso a la ley de Dios específicamente, sino se está refiriendo a todo el sistema de ley, ¿verdad? Que tenían que ver con la voluntad revelada por Dios al pueblo a través de Moisés. Y este sistema de ley es el mismo Pentateuco, los 5 libros. Entonces les dice Jesús ahí más claramente, miren, de mí hablaba, o de Jesús hablaba, de mí, toda la escritura del Antiguo Testamento. ¿A dónde? En los 5 libros de Moisés hablaban de mí, en todos los profetas hablaban de mí y en los salmos. Dice que los salmos son considerados como los libros poéticos. Aquí el salmo, según el canon, son los libros poéticos. Y aquí entre los libros poéticos estaba considerado el libro de Job, es considerado, ya sabemos, ¿verdad?, el salmo, o los salmos, considerados los libros de Eclesiastés y Proverbios. Cantares, ¿verdad? Estos son, entonces esas eran las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. En los días de Jesús, cuando Jesús dijo en San Juan 5:39 que escudriñáramos, que estudiaran, bueno, en ese tiempo, ubiquémonos en ese tiempo, que escudriñaran las escrituras, ¿verdad? Ubiquémonos al tiempo de Jesús y después para acá. Escudriñen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todo esto. Porque os parece tener en ellas la vida eterna. Aquí estaba la vida eterna. Y son las que dan testimonios de mí. Cuando Jesús hizo referencia en San Juan 5:39 fue a esta escritura, primeramente. Hoy Juan 5:39 se aplica a toda la Biblia, porque no estaba el Nuevo Testamento. ¿Estamos entendidos? Bien, pero no solo Jesús. El apóstol Pablo también, en su tiempo, que es después de Jesús, vamos a ver un poquito los datos cronológicos rápidos. Voy a borrar un poquito aquí. Voy a borrar esto, por favor. El apóstol Pablo, un poquito después del día de Jesús, menciona a todo el Antiguo Testamento como las Escrituras, como la revelación de Dios. Vamos a ver algunos pasajes rápidos, a ver si nos da tiempo, ahora hay tantos pasajes. Por ejemplo, en Romanos 1, vámonos a la carta a los Romanos, Romanos 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? Dice el verso 1 y 2, me siguen, ¿verdad? Por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Cómo llama Pablo al Antiguo Testamento? Las santas escrituras, dice Pablo, ¿verdad? Y recordemos algo, por ejemplo, la carta a los romanos, más o menos fue escrita según los datos cronológicos, ¿verdad? Ahí por el año 57 y 58. Después de Jesús, ¿verdad? Quiere decir, hermano, Jesús murió en el año 31, recordemos. Y si Jesús murió en el año 31, ¿cuántos años hay para llegar al año 57 y 58? A ver, aritmética, matemática.
¿Cuántos años hay? Solamente restamos. ¿Cuántos años hay? ¿Ah? 16 años. Hagamos la resta, pues. 57 menos 31. ¿Cuánto es aquí? 26 años o 27, depende. Quiere decir que después que muere Jesús, sigue siendo válido, este es importante este dato cronológico, sigue siendo válido el Antiguo Testamento como la Sagrada Escritura porque Pablo lo menciona. Hay otro en Romanos, 3, 1 al 2, rapidito. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho de todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Oiga bien, ¿cómo menciona Pablo el Antiguo Testamento? La palabra de Dios. Pero hay otro versículo más ahí, pero no quiero, por lo menos en 1 Timoteo, para los que van anotando, 5:18, pero yo quiero ir al 2 de Timoteo 3:15 al 17, que es muy importante. Vamos a 2 de Timoteo un poquito, hermano. 2 de Timoteo. Es importante esto, anótenlo, porque a la hora de ayudar a un hermano de otra iglesia, pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Con bastantes detalles para tratar de ayudarlo, ¿verdad? A él. Ese es el propósito de este estudio. Entonces decíamos, Timoteo es en 2. Este dato de Timoteo es muy importante. Por lo menos en 2, voy a borrar un poquito aquí, hermano. Poquito. Por lo menos 2 de Timoteo. La segunda carta de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, un poco antes de morir. Pablo murió en el año 67, más o menos, y la carta fue escrita casi por ahí, 66, 67. Entonces es importante este dato. Este dato es importante, año 66, digamos, o año 67 después de Cristo. Todavía Pablo dice que la Escritura, que el Antiguo Testamento era la Escritura. Leamos por favor el 3:15 al 16. Y que desde la niñez le dice a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la Sagrada Escritura que aprendió Timoteo desde la niñez? Antiguo Testamento. ¿Y qué más dice? Y esa Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice que podían hacer? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Quiere decir que esta Escritura en ese tiempo, ¿verdad? Ubiquémonos ahí, era para salvación. Y hoy también son para salvación. Porque vamos como vamos a estudiar más adelante, vamos a hacer cierta relación entre el Antiguo y el Nuevo. Y vamos a ver que hay una relación recíproca entre los dos. Pero vamos a seguir más adelante. Sigamos al versículo 16. Y dice, toda la Escritura, ese término es abarcante. Toda, es un término abarcante, es un término pleno, pleno. No hay duda, parcialidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refería Pablo cuando dice toda la Escritura? En el año 67, estamos hablando más de 30 años, después que murió Jesús. ¿Verdad que está interesante este dato? Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces quiere decir que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Ahora este versículo, ¿cómo lo aplicamos para nosotros? Lo aplicamos a los dos testamentos, a toda la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es importante eso, ¿verdad? Bien, vamos a ver un segundo argumento, que es importante este segundo. Lo tengamos en mente, este segundo argumento, porque es importante sacarlo a la hora de ayudar a otros hermanos. El Nuevo Testamento, vamos a copiar, es un conjunto de escritos basado en el Antiguo. El Nuevo Testamento es un conjunto de escritos
basados en el Antiguo Testamento. Este es el segundo argumento válido para demostrar que el Antiguo Testamento todavía está vigente. Y aquí solo vamos a hacer un recorrido rápido, porque no podemos hacerlo así rápidamente, solo una vista así rápida, panorámica. Y el Nuevo Testamento, dice, es un conjunto de escritos basados. Quiere decir que el Nuevo Testamento fue formado. Esto está tratando de decir, la base principal del Nuevo Testamento está en el Antiguo. Eso quiere decir. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo. No hay. Entonces la base está allá. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar. Y hay algo interesante. Quiero dar este dato interesante. 1 de cada 7 versículos, este dato es importante, anótenlo. 1 de cada 7 versículos del Nuevo Testamento es una cita del Antiguo. Este dato es importante, ¿verdad? Quiere decir que los escritores del Nuevo Testamento, los escritores, los apóstoles, basaron sus argumentos al citar el Antiguo Testamento. Un versículo de cada 7 es una referencia o una cita del Antiguo Testamento. Miremoslos en el libro de Hebreos, lo vamos a ver rápido. En el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos más bien, porque es una carta. Carta a los Hebreos. En el capítulo 1, nada más, así rápido, solo para que visualicemos. Solo para visualizar. Miremos algo, hermano. Dice el capítulo 1, está hablando, ¿verdad?, de la superioridad del Hijo de Cristo Jesús, está hablando ahí, por encima de Moisés y de los ángeles. Y dice, aquí en el capítulo 1 aparecen más o menos como unas 8 citas del Antiguo Testamento en solo un capítulo. Lo vamos a ver. 8 veces en el capítulo 1 de Hebreos, Pablo cita el Antiguo. 8 versículos utiliza, 8 veces. Lo vamos a ver rápidamente para que me vayan siguiendo. Por ejemplo, el verso 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás. Dijo Dios, está diciendo Pablo, ¿a dónde lo dijo Dios? En el Antiguo Testamento, en la Escritura. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De dónde viene ese versículo? Dice que viene del Salmo 2:7. Y otra vez, quiere decir otro versículo del Antiguo. Vamos con el segundo. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ese está en 2 de Samuel 7:14. Y aparece también en 1 de Crónicas 17:13. Y sigue el relato y dice otra vez, otro versículo del Antiguo Testamento. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A dónde está esa cita? Deuteronomio 32:43. O sea, está citando. Le está diciendo a los hebreos, a la comunidad hebrea de ese tiempo, miren, lo que decía el Antiguo Testamento de Jesús, lo que decía de Dios, de Jehová, se aplica a Jesús. Jesús es el Dios, Jesús es Jehová, Jesús es Dios verdadero. Jesús no es un falso, como lo creían ellos que lo habían matado, ¿verdad? Entonces dice otro versículo, versículo 8 también, o el mismo 7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego, citando al salmista en el Salmo 104:4. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, otro versículo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, ha amado la justicia, aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios,
el Dios tuyo, con óleo y alegría más que sus compañeros. Y sigue en el verso 10, citando Pablo, el Antiguo Testamento, citándolo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 102 del 25 al 27, no lo voy a leer todo. Y sigue citándolo en el verso 13, el Antiguo Testamento, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. 8 citas del Antiguo Testamento en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Entonces, este es un argumento sólido. Quiere decir que para escribir Hebreo, Pablo tomó base, para escribir todo, pues, pero ubiquémonos en Hebreo, tomó la base del Antiguo Testamento para que se fundamentara en el Nuevo, en la doctrina del Nuevo Testamento. Interesante eso. Si vemos otro pasaje, no lo vamos a ver así tan, porque, por ejemplo, si vemos en Romanos, el capítulo 3, rapidito vamos a ir a Romanos 3, solo vamos a hacer mención algo rápido, solo para que miremos. Romanos 3, por ejemplo, del capítulo 10, el versículo 10, perdón. ¿Qué dice Pablo? Dice, no hay justo, es el título. Como está escrito, ¿a dónde? En el Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14 del 1 al 3 y en el 53 del 1 al 3. Y después sigue hablando, no le voy a hacer mención. En el versículo 13 hay una cita que es del Salmo 5:9. En el versículo 14 hay otra cita que es del Salmo 17. En el versículo 17 hay otra cita que es de Isaías 59, 7 y 8. Y finalmente en el 20 hay citas también, de cita el Salmo y el Génesis también, hermano. Entonces nosotros podemos ver de que el Nuevo Testamento se hizo, se fundó, se llegó a realizar teniendo como base el Antiguo Testamento. Es importante esto. Ahora vamos a ir a un tercer argumento. Hay más. Si nosotros comenzamos a revisar, por ejemplo, en el libro de Hechos, rapidito, el libro de Hechos no lo vamos a ver, pero en el capítulo 2 hay como 12 citas, para que ustedes lo visualicen cuando tengan oportunidad en su casa. En el capítulo 2 hay 12 citas, ¿verdad? Allí en el contexto, digamos, de el Pentecostés. Bien, vamos a poner un tercer argumento, y el tercer argumento es importante, porque dice que el Nuevo Testamento fue escrito, oiga bien, el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 al año 96 después de Cristo, más o menos, más que todo del 44, pero lo vamos a dejar así en redondo. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 y 96, todos los escritos. El último escrito del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis y las cartas de Juan, en el año 96. ¿Y qué podemos decir? ¿Cuándo comenzó a ser citado el Nuevo Testamento? Dice la historia bíblica, la historia eclesiástica, que los cristianos comenzaron a citarlo. Voy a escribir ese dato. Los cristianos comenzaron a citar el Nuevo Testamento, porque no existía el canon bíblico del Nuevo Testamento todavía. Los cristianos comenzaron a citarlo en el siglo
más o menos unos 200 años después de esto. Testamento, unos 200 años después que él se escribió. Unos 200 años. Quiere decir que los primeros padres de la iglesia, como Justino Mártir, como Irineo y otros, utilizaban el Antiguo Testamento como base para sostener las doctrinas bíblicas. No utilizaban el Nuevo porque no estaba escrito. Entonces quiere decir que en el año 200 y más, 250, en el año 270, todavía se trabajaba con el Antiguo Testamento. 200 años después del año 96, se comenzó a trabajar con el Nuevo Testamento y a unirlo como una sola escritura. Es importante este dato, hermano. ¿Y por qué es importante? Busquemos Mateo 5 del 17 al 18, conocido ese texto, ¿verdad? Mateo 5 del 17 al 19, vamos a leerlo. Quiere decir que el único documento que se tenía con el cual defender la verdad, oiga bien, el único documento que tenían los cristianos, los primeros padres de la iglesia y la comunidad cristiana, después del siglo I, en el siglo II y parte del siglo III, era el Antiguo Testamento para defender la verdad. ¿Ve? Es importante esto. Por ejemplo, en Mateo 5:17, texto muy conocido por nosotros los adventistas, ¿verdad? Es importante que lo miremos y lo visualicemos bien. Dice la Escritura, vamos a leer el 17 y el 18, el 18 nada más. No penséis que he venido, dice, para abolir o para quitar, para eliminar, para anular la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase, dice, cielos y tierra, ni una jota de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Pero lo más importante en el 17, no penséis, le dice a los judíos, que he venido para abolir la ley y los profetas. Vamos a escribir de nuevo el término, ley más profeta. ¿Qué está tratando de decir Jesús cuando dijo ley y profeta? Vamos a volver a repetir lo que dijimos anteriormente. Muchos, es verdad que se incluye y puede que el contexto lo diga, pero en el contexto inmediato, aquí, inmediato, ahí en ese versículo, la palabra ley no se está refiriendo a los 10 mandamientos únicamente. Lo podemos usar así, porque los 10 mandamientos son parte del Pentateuco, parte del sistema de ley, lo podemos usar, pero específicamente se está refiriendo a los 5 libros de Moisés, a todo el sistema de ley. Estamos refiriéndonos aquí al Pentateuco de nuevo, y los profetas. ¿Cuáles profetas? Toditos hasta Malaquía. Ese era el Antiguo Testamento, esa era la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús a los judíos? Yo no vine a anular el Antiguo Testamento, dice, porque esa es la Escritura. Eso vino a decir Jesús, que fueron anuladas ciertas leyes cuando Él vino porque eran símbolos nada más, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero lo que está tratando de decir aquí es que el Pentateuco, los 5 libros de los Moisés más los profetas, son el Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo ahí categóricamente, no he venido a anular esta escritura del Antiguo Testamento. El mismo Jesús lo dijo, es válido. Esas palabras pueden resonar hoy, porque no solo lo vamos a aplicar a los 10 mandamientos, sino a todo el conjunto de ley que había, ¿verdad? A toda la voluntad revelada por Dios en ese momento, ¿verdad? Hoy se refiere, todo esto es las Santas Escrituras de hoy también, si lo aplicamos, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, en Lucas 16, del 29 al 31, vamos a verlo en Lucas 16,
Lucas 16. Está ahí la parábola del rico y Lázaro. Miremos la mención que dijo Jesús y es válido también tomar en cuenta esto. El mismo Jesús lo dice. La parábola del rico y Lázaro. Dice en el verso 29, para finalizar la parábola, ¿verdad? La parábola trata del mendigo, ¿verdad? De un rico y de un mendigo, ¿verdad? Que llegaba a coger la sobra. Y dice el verso 29, y a Abraham le dijo, porque dice que ahí sale el infierno, ¿verdad? Menciona, muchos utilizan esta parábola para tratar de demostrar, digamos, el infierno como un tormento eterno. Pero no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo? Para que sean salvos, tienen ¿a quiénes? A los profetas y a Moisés. ¿Qué eran los profetas y Moisés? La escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? La parábola. Vayan, estudien, oigan, estudien el Antiguo Testamento porque es la escritura. Verso 31. Vamos a saltarnos. Mas Abraham le dijo, si oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver ahora el cuarto y último de esta parte, porque vamos a continuar la segunda parte. Es muy interesante la parte 2 también de este estudio, porque tienen que ver con algunas profecías también, que son válidas para este tiempo y los hermanos evangélicos pues la ubican en otro tiempo, en la segunda parte. Vamos a escribir un poquito donde dice, hay mandatos del Antiguo Testamento, argumento 4. Hay mandatos, o mandatos del Antiguo Testamento que no aparecen en el Nuevo, que no aparecen en el Nuevo Testamento y que son válidos para los cristianos todavía y que son válidos para, vamos a abreviar ahí, para los cristianos todavía. O sea, esta parte es interesante porque a veces no es tomada en cuenta a la hora de hablar de este tema. Hay mandatos del Antiguo Testamento que no aparecen en el Nuevo Testamento, pero que son válidos todavía para los cristianos de hoy. Y por eso no podemos anular el Antiguo Testamento, porque esto que vamos a ver hoy es muy interesante, dan validez al Antiguo Testamento hoy en día. Por ejemplo, no sé si copiar, el primero es no consultar a los muertos y adivinos. Hago una pregunta. No hay un mandato en el Nuevo Testamento que diga no a consultar a los muertos y los adivinos. No hay como mandato, no hay. Eso viene del Antiguo. Pero hago la pregunta hoy en día. ¿Será que sea permitido, será que sea aceptado por Dios que nosotros visitemos a un medium espiritista? ¿Es pecado o no es pecado? Pero en el Nuevo Testamento no aparece registrado como mandato. No aparece. Entonces es interesante ver de que los que argumentan, que dicen que el Antiguo Testamento fue abolido, no está vigente, pero creen que esa parte del Antiguo Testamento es verdadera. Entonces, ¿cómo está esa confusión? Ahí hay una confusión, hay una contradicción, porque hay partes que estoy tomando como verdadera y digo y decimos, ya no vale todo el Antiguo Testamento, porque estamos en la era de la gracia, esa era la era bajo la ley. Esa es una contradicción grande. Leamos el mandato en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, un poquito rápido, versículo del 9, Deuteronomio 18, vamos a leer del 9 al 12.
del 9 al 12. Miremos, ese es un mandato que Dios dio a Moisés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Un mandato claro al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero ahora ese mandato es válido hoy, porque hoy no podemos, dice, creer en magia, no podemos practicar adivinación, no podemos consultar a los muertos, ¿verdad? Aunque no lo diga específicamente en el Nuevo Testamento como un mandato, pero eso se da por asentado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Es válido el sábado en el Nuevo Testamento? ¿Es válido o no es válido? Al igual que el Antiguo. Sí, ¿verdad? Creemos. Pero hago la pregunta, ¿hay un mandato para el sábado en el Nuevo Testamento? No hay. Un mandato para el sábado en el Nuevo Testamento no hay. No hay. Un mandato para el diezmo en el Nuevo Testamento no hay. ¿Pero es válido diezmar? Claro que sí. ¿Por qué? Se da por asentado. Claro que sí. Se da por asentado. Porque eso no causaba problema en ese tiempo. El sábado fue aceptado tan fácilmente. De manera que cuando se dio aquel problema de aquella herejía de los falsos maestros judaizantes y por el cual estaban pervirtiendo la doctrina de los apóstoles, y se hizo el concilio, el famoso concilio de Jerusalén, ahí no se trató el tema del sábado, porque el tema del sábado no había problema. El sábado se guardaba sin problema. Eran otros problemas de la circuncisión y otras cosas de las leyes rituales. Entonces, hay como una contradicción. Por ejemplo, otro mandato. No practicar ayuntamiento con animales. Vamos a ver que es un mandato. No practicar ayuntamiento con animales, no tener relaciones con los animales, ¿verdad? Vamos a Levítico 18, es un mandato. En el Antiguo Testamento un mandato. Vamos a verlo, Levítico 18, es muy importante esto. Levítico 18. Miremos lo que dice. Vamos a leer el verso 23. El verso 23. Vamos a leer el 22 para hallar un poquito de contexto. No te echarás con varón, mandato, como con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Dice el verso 23. No te echarás, quiere decir, trayéndolo al versículo 22, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. O sea, el mandato, la orden era no ayuntamiento con animales en el antiguo Israel. ¿Está vigente ese mandato? Se puede, ante Dios es permitido, es lícito, Dios acepta, aprueba una relación de ayuntamiento entre el hombre con una bestia. No lo va a aprobar hoy. Entonces, si anulamos el Antiguo Testamento, anulamos ese mandato. ¿Sí o no? ¿Hay contradicciones o no en el mundo religioso que creen que el Antiguo Testamento está abolido? Claro que sí. Otro versículo más fuerte todavía, 20 del 15 al 16 de Levítico. 20 del 15 al 16. Oigamos bien este. Cualquiera que tuviere, dice en la versión 60, no sé cómo dice en la moderna, me gustaría ver esta palabra. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataré a la bestia. Aquí ya implica, dice, que hay que matar a la bestia y matar a la persona. Es cierto que el mandato ahora no estaría en que lo va a matar, pues.
porque recordemos que ahora no hay una teocracia, ¿verdad? Pero el mandato existe, ya no la aplicación de la penalidad, ya no existe, pero el mandato existe, no la aplicación de la penalidad. Dice bueno, ahí aparece también en Éxodo 20, en Levítico 20, 15 ya lo leímos, en Éxodo 22, 19 no lo vamos a leer. Bien, vamos a ver otro, donde dice no convivir con familiar cercano, como esposa o esposo. No convivir con familiar cercano como esposa o esposo. Fue un mandato que Dios dio al antiguo Israel. Y en el Nuevo Testamento no lo da Dios ese mandato, pero vamos a ver una aplicación. En Levítico siempre, 18, ahí mismo, un poquito atrás, Levítico 18, vamos a leer del 6 al 18, pero no todo, solo lo vamos a ver así rapidito. Mire lo que dice el capítulo 18, está hablando de los actos de inmoralidad prohibidos. Ahí Moisés está hablando de eso, actos de inmoralidad prohibidos. Dice el verso 6, ningún varón se allegue a parienta próxima alguna, no allegarse a ningún familiar, para descubrir su desnudez, yo Jehová. Solo ir rápido. El versículo 7 dice que no se descubra la desnudez del padre, o sea, los hijos no pueden tener, y una hija, ¿verdad? Allegarse al padre. Versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre, ¿verdad? Tampoco, o sea, madrastra, ¿verdad? Con el entenado, no, Dios no aprueba eso. La desnudez de tu hermana, tampoco, está prohibido. Dios no aprueba, ¿verdad? El matrimonio entre hermanos. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque es la desnudez tuya. Versículo 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de parte de tu hermana. Sigue hablando el 12, sigue hablando el 15, hasta las nueras entran aquí. Versículo 15, la desnudez de tus nueras no descubrirá, ahí entra. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano, cuñado, ¿verdad? O cuñada, tampoco. Versículo 17, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirá. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Ahora miremos una aplicación que hubo en el Nuevo Testamento en los días de Pablo. Vamos a la primera carta a los Corintios, ya vamos a ir terminando esta primera parte. Primera parte de los Corintios. Y vamos a ver, primera carta a los Corintios, el versículo 5, el capítulo 5. Capítulo 5, la primera a los Corintios. Ahí se está dando un caso de incesto en la iglesia de Corinto. Pablo estaba ausente y Pablo escribe esta carta para amonestar a la iglesia de Corinto, ayudar a que resuelvan ese problema que había. Había un caso de incesto y vamos a leerlo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oigamos bien. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire qué duro era eso. Ni entre los gentiles se nombra eso, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Quiere decir que había una persona ahí, un varón de la iglesia de Corinto, que estaba en ayuntamiento en relación con su madrastra y estaba yendo a la iglesia. Y Pablo ahí aconseja, hasta Pablo por último aconseja, al final si leemos bien la escritura, que tal caso se debía de haber llevado al pleno, y si no entendía, si no accedía a la amonestación, que lo defraternizaran, dijo Pablo, que eso no podía estar en la iglesia. Entonces hago la pregunta, en el Antiguo Testamento existe el mandato, en el Nuevo no hay mandato, pero miremos que el apóstol Pablo inmediatamente dice, ni se nombre eso, ni aún entre los gentiles. Entonces no podemos decir que así, como por casualidad o como porque nos dé la gana, de que el antiguo para acomodarnos a la doctrina que queremos nosotros estudiar o que queremos predicar,
y decir así tan sencillo, libremente, que el Antiguo Testamento está abolido no sirve para nada. Ese es un error grave. Y vamos a seguir mostrando, aquí fueron mostrados 4 hechos, vamos a mostrar 3 o 4 hechos más, que demuestran categóricamente que el Antiguo Testamento es válido para hoy en día y es el fundamento de la doctrina del Nuevo. Y tanto los dos, existe una relación entre los dos, recíproca. El Antiguo Testamento ilumina al Nuevo y el Nuevo ilumina al Antiguo. Es tan tal que el libro de Apocalipsis, donde desembocan todos los libros, el Apocalipsis es como un mar. Ustedes saben que en el mar llegan la afluencia de muchos ríos. Así es el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis cita casi todo a la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento. El Apocalipsis está formado, sustentado por el Antiguo Testamento, su base es. Así que, hermanos, ayudémosle a los hermanos que tienen ese error, tengamos mucho cuidado nosotros en no creer que todo el Antiguo Testamento fue abolido. Es verdad que hay algunas leyes que tenían que llegar a su cumplimiento cuando viniera Jesús, que eran símbolos o sombra, y ya cuando vino Jesús ya esas leyes no tenían que practicarse, pero no podemos hablar de todo el sistema de leyes de todo el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, pues vamos a tener un feliz sábado, vamos a terminar esta primera parte aquí y prepararnos para la segunda posteriormente. Vamos a orar para despedirnos, por favor. Arrodillémonos con reverencia y démosle gracias a Dios, ¿verdad? Bendito Padre Celestial, gracias porque nos ha iluminado en esta mañana, nos has dado de beber agua de vida, agua de salvación, nos has dado el pan espiritual, ayuda para que ese pan podamos digerirlo bien y puede ese pan nutrirnos. Ayúdanos para que adquiramos cada día más el conocimiento para salvación y para ayudar mucho a los hermanos o a otras personas que están en tinieblas espirituales. Ayúdanos a hacer luz y a resplandecer en medio de las tinieblas. Ayúdanos a hacer un canal viviente para salvación de los hombres. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todas estas cosas. Amén, hermano.